Vamos ahora a resolver el segundo ejemplo para un examen del progreso 3. En la pregunta 1 nos dice, encuentre dz a dr de la siguiente función. Este es un ejercicio de derivación implícita. Entonces, tomar en cuenta que estamos derivando con respecto a dr. Entonces, cuando yo derive la letra z, debo multiplicar por z'. Ahora, todo lo que es la letra a y la letra k nos dice el problema que son constantes. Por lo tanto, así se los va a considerar en la derivación. La derivada entonces de esto de aquí nos quedaría la a, que es una constante, sale de la derivada, y la derivada de z al cuadrado es 2z. Pero, como estamos derivando la letra z, debemos multiplicar por z'. ¿Listo? Vamos ahora a la segunda parte. Este menos 2a es una constante y sale de la derivada. Ahora, vamos a derivar esta parte. Como tenemos r por z, es la derivada de una multiplicación. ¿Cómo se resolvía eso? El primero por la derivada del segundo. La derivada de z es 1, pero como derivé z, también multiplico por z', más el segundo término que es z por la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de r? Es simplemente 1. Listo. En el siguiente lado del paréntesis tenemos 4a y k, pero como todo esto es constante, la derivada de esa expresión va a ser 0. El siguiente paso, que es nuestro objetivo, es despejar la z'. Para eso primero vamos a simplificar nuestra expresión. Entonces tendríamos aquí 2az por z'. Utilizamos la propiedad distributiva y nos quedaría menos 2a por rz', me queda 2arz', menos 2a por z, menos 2a por z. Y esto es igual a 0. Finalmente, todos los términos que tengan z' les vamos a dejar en el lado izquierdo y los que no lo tengan los vamos a pasar al lado derecho. Teniendo entonces 2az por z' menos 2arz' es igual a 2az. Este que estaba negativo pasa como positivo. Ahora utilizaremos el factoreo para dejarle solita a la z', quedándome entonces z por 2az menos 2ar. Y esto es igual a 2az. Listo. Ahora, ya que tenemos la z' solita, ya le podemos despejar. Entonces, este término que está multiplicando le vamos a pasar a dividir, quedándome 2az sobre 2az menos 2ar. Listo. Para simplificar al máximo la expresión, lo que vamos a hacer aquí es, en la parte de abajo tenemos un factor común que coincide con un término de arriba. Entonces lo vamos a sacar para poder simplificar. Entonces tenemos 2az sobre, el factor común que tenemos aquí es 2a. Entonces me quedaría 2a que multiplica a z menos r. Como ya está en multiplicación, podemos eliminar los términos que son comunes arriba con los de abajo. Entonces, la derivada z, ¿sí?, que a la final es lo mismo que lo que nos pide el problema, dz a dr, sería igual a la expresión ya simplificada. Es decir, z sobre z menos r. Y con esto hemos encontrado nuestra derivada de z a dr. Continuamos ahora con el ejercicio 2. Dada la función y igual a esta expresión, nos pide tres literales, ¿de acuerdo? El dominio, analizar la monotonía y concavidad, sabiendo que este es el punto crítico, y finalmente el gráfico, tomando en cuenta que hay un punto de cruce con el eje X en esta coordenada, ¿de acuerdo? Antes de resolver este ejercicio, vamos a arreglar nuestra expresión para ponerla de una manera más simple, utilizando las propiedades de los logaritmos. Entonces, y sería lo mismo que x. El logaritmo de una división es lo mismo que el logaritmo de la resta entre el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Listo? Pero el logaritmo natural de e por propiedades de logaritmos vale 1, quedándome entonces que y es igual a x por el logaritmo natural de x menos 1.
Y resolviendo esa multiplicación, me queda que y es el logaritmo natural de x menos x realizando la distribución. Ahora vamos entonces a hallar el dominio de nuestra función y. En este caso la única restricción que tengo es que hay un logaritmo de x. Y en el logaritmo, lo que está dentro de ese logaritmo debe ser necesariamente mayor que 0. Es decir, que el dominio de mi función y, en este caso sería desde el 0, pero sin incluirle, porque aquí no está el mayor igual, hasta el más infinito, porque los mayores al 0 son los positivos. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la monotonía y la concavidad, pero ya nos están dando un punto crítico. Entonces lo importante es analizar sobre este punto crítico su monotonía y su concavidad. Para analizar la monotonía debemos encontrar la primera derivada de nuestra función, teniendo entonces que en este caso la derivada de una multiplicación, el primero, que es x, por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x, más el segundo, que es el logaritmo natural de x, por la derivada del primero. Pero la derivada de x es sencillo, vale 1, entonces no se escribe. Menos la derivada de x, que en este caso vale 1. ¿De acuerdo? Simplificando esta expresión tenemos que la primera derivada me quedaría 1 más el logaritmo natural de x menos 1. 1 menos 1 se elimina y esta derivada quedaría el logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Para analizar entonces la concavidad también necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada de esta expresión nos quedaría la derivada del logaritmo natural de x, y eso sería 1 sobre x. Entonces vamos a reemplazar el x igual a 1, que es el punto crítico que me están dando en esta segunda derivada. Entonces la segunda derivada evaluada en el punto x igual a 1 nos quedaría 1 sobre x, o sea 1 sobre 1, y eso queda 1 positivo. Lo importante de esto es que al salirnos positivo, lo primero que podemos deducir es que la función es cóncava hacia arriba, porque salió positivo. Y lo otro que podemos deducir es que al salir positivo, eso corresponde a un punto mínimo. Eso quiere decir que este punto de aquí es un punto mínimo. Con eso son datos suficientes para nosotros poder en este caso decir a ciencia cierta de que antes del punto mínimo la función decrece y después del punto mínimo una función cóncava hacia arriba crece. Por lo tanto, en cuanto a los intervalos de concavidad, tendríamos que hasta el punto x igual a 1 va a decrecer y en adelante va a crecer. Pero la función tiene del dominio solamente desde el 0. Por lo tanto, hay dos intervalos. Desde el 0 hasta el 1 en este caso sí incluido, y hay el otro intervalo que sería desde el 1 en adelante, o sea, hacia el más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte del intervalo, como es una función cóncava hacia arriba, vuelvo y repito, va a decrecer. En cambio, del 1 en adelante, al ser una función cóncava hacia arriba, después del punto mínimo, va a crecer. Listo. Ahora con estos datos, en el literal se nos pide que realicemos la gráfica si la curva interseca a x en este punto. Ya está graficado el punto y tenemos que este punto 1 menos 1 ha sido un mínimo. También sabemos la concavidad, pero ahora, ¿desde dónde parte la función? Recordemos que en el dominio sacamos que la función parte desde x igual a 0, entonces este va a ser un punto. ¿Ya? Pero abierto porque x no puede valer 0, dada nuestra condición de dominio. Finalmente vamos a unir esos tres puntos con la condición de que sea cóncava hacia arriba. Entonces, más o menos nuestro bosquejo nos quedaría así. Como podemos ver, la función desde el 0 hasta cuando x vale 1, como vimos, debe de crecer. Pasa por el punto mínimo y de ahí en adelante sí, continúa a crecer. Entonces hemos comprobado todos nuestros resultados. Vamos ahora a resolver el ejercicio 3, que es un problema de optimización. El ejercicio dice lo siguiente: se desea acercar un campo que se encuentra junto a un camino, como se muestra en la figura. Si la valla que está junto al camino cuesta $12 el metro y para los otros lados cuesta $4 el metro, mucho ojo con eso,
encontrar el área de mayor campo que se puede cercar con $1,440. Primero entonces vamos a cumplir la condición del máximo valor del dinero que disponemos, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar la función de costo, tendríamos que esta parte que está al lado del camino cuesta $12 el metro. ¿Cuánto mide o cómo le hemos puesto las medidas aquí? Mide X. Entonces decimos que $12 por X metros, que es de esta parte de aquí, más, en este caso, Y por $4 que me cuesta todos los otros bordes, ya voy hasta aquí, más X por $4 porque este borde no es el que está en el lado del camino, más esta Y que está acá por $4 que me cuesta porque no está al lado del camino. Esto máximo puede dar $1,440 porque es todo el dinero que dispongo. Listo, simplificamos esta expresión y me quedaría 12x con 4x, 16x, 4y con 4y, 8y, y eso es igual a 1,440. ¿Listo? Recordemos que de nuestra función, que es la condición, debemos despejar y en función de x. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar justamente esta y. Para eso, toda la división es divisible para 4. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, 16 para 4, 4x, 8 para 4, 2y, y esto para 4, primero saco la mitad de 1,440 sería 720, y la mitad de eso sería 360. Aquí vuelvo a tener una simplificación para esta expresión, dado que todos los términos son divisibles para la mitad. Entonces, la mitad 2, la mitad 1, que nos escribe, y la mitad 180. Ahora sí tenemos de manera muy sencilla el despeje de la variable y, que en este caso sería 180 menos, porque este 2x está positivo y pasa negativo. Ya tenemos entonces la función que es la condición sobre el dinero. Ahora sí, vamos a encontrar nuestra función objetivo, es decir, la que debemos maximizar o minimizar. En este caso, como nos dice encontrar el área del mayor campo, nos está pidiendo el máximo de área. Entonces la función que debemos encontrar es la función de área. Dado que nuestro campo es un rectángulo, el área es muy sencilla de ver. La base por la altura, es decir, x por y. Pero aquí sigue en función de dos variables. Yo debo dejarle solamente en función de una variable. Entonces el área yo puedo hacer que y valga la función de mi condición, ¿verdad? Entonces y es igual a ¿cuánto? A 180 menos 2x. De tal manera que ahora sí ya tengo el área en función de una variable. Le simplifico y me quedaría x por 180, 180x, x por menos 2x, menos 2x al cuadrado. Ahora sí, recordemos que debemos maximizar esa función o encontrar el valor de x y el valor de y para que este terreno sea lo más grande posible. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hallar la primera derivada. La primera derivada quedaría de 180x, 180. Y de 2x al cuadrado, 4x. ¿Listo? También debemos hallar la segunda derivada para determinar un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, de una vez, pongamos aquí al lado la segunda derivada. La segunda derivada me quedaría, la derivada de 180 al ser una constante vale 0. Pero la derivada de menos 4x es menos 4. Eso quiere decir que la segunda derivada siempre es negativa. Por lo tanto, los puntos que encontremos siempre van a ser puntos máximos. Listo. Ahora sí, encontremos entonces esos puntos que hacen que esa función se maximice. Para eso, la primera derivada debemos igualar a 0, ¿cierto? Y despejamos el valor de x. Tendríamos que menos 4x es igual a menos 180. Porque si está positivo pasa negativo. Entonces x es igual a 180 dividido para menos 4. Por lo que x es igual a 45. En este caso el problema nos hablaba de metros. ¿Listo? Ok, ya tenemos la medida de x. Pero un terreno no se define hasta que yo tenga su base y su altura. Por lo tanto tenemos que sacar ahora el valor de y. Para sacar el valor de y podemos reemplazar el valor de x en su función, ¿no es cierto? Entonces,
y nos quedaría igual a 180 menos 2 que multiplica a 45. Eso quiere decir 180 menos 2 por 45, 90. Entonces, finalmente nos quedaría que y debe medir 180 menos 90, 90 metros. Siendo estas entonces las medidas para maximizar el área de este terreno. Con los valores que hemos obtenido, ahora sí vamos a sacar el área del valor máximo, ¿sí? Para esto tenemos dos opciones. Ya que tengo el valor de x y el valor de y, puedo aplicar la fórmula del área que dice que es base por altura, entonces sería 45 por 90. Haciendo esta multiplicación sale 4050 metros cuadrados, porque recordemos que el área se da en metros cuadrados. Otra opción que yo hubiera podido hacer es, en la función de área que yo saqué con respecto de x, reemplazar justamente el valor de x que me salió, ¿no es cierto? O sea, sacar el área cuando x es el valor máximo, ¿no es cierto? Que es 45. Entonces tendría 180 por 45 menos 2 por 45 al cuadrado. Y si ustedes pues realicen ese cálculo, les va a dar también 4050 metros cuadrados. Cualquiera de las dos opciones hubiera sido válida, sin embargo ya tengo ahí el área máxima. Vamos ahora con el ejercicio 4. Sea la función f de x, y la siguiente expresión. Mucho ojo que aquí ya tenemos dos variables, ¿de acuerdo? Determine como literal A el dominio de la función. Aquí tenemos un denominador. Cuando eso sucede, recordemos que debemos cuidarnos que ese denominador sea diferente de 0. Por lo tanto, resolviendo esta desigualdad, me queda que x debe ser, pasando el menos y a y positivo, x debe ser diferente de y. ¿Cómo se escribe el dominio de una función de dos variables? En este caso de f. Simplemente lo que debemos hacer es, el dominio son todos los x y todas las y, tal que pertenezcan en este caso a los reales, pero como hablamos de dos números, se ponen los reales al cuadrado. Tal que, ¿ok? En este caso se pone la condición, x debe ser diferente de y. Básicamente lo que estamos diciendo ahí es que el dominio pueden ser cualquier valor de x y cualquier valor de y, siempre y cuando esos dos no sean iguales. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos ahora, con el literal b, a demostrar que el laplaciano de f es la siguiente expresión. Para sacar el laplaciano, lo que necesitamos hacer es sacar la derivada de f con respecto a x y la segunda derivada de f con respecto también a x. Vamos a eso entonces. Para eso, la función así como estaba no era tan óptima, por lo tanto le pusimos de esta manera. Este x menos y que estaba abajo le pusimos arriba pero elevado a la menos 1. Ahora sí procedamos a derivar. Entonces, la derivada de x vale 1. La derivada en este caso de este término, el 2 es una constante y sale, y me queda la derivada de todo este término. Como estamos derivando con respecto a x, mucho ojo que la derivada de y va a ser la derivada de una constante. Bueno, este menos 1 pasa a multiplicar, listo, y tenemos la expresión elevado pero a la menos 2, porque hay que restarle 1 al exponente. Pero lo que está aquí adentro es una función, ¿no es cierto? Por lo tanto debemos multiplicar por la derivada interna, es decir, por la derivada de x que vale 1 y la derivada de y que al actuar como una constante vale 0. Entonces multiplicamos por 1. Quedándome entonces que la derivada de esto es menos 2 por x menos y a la menos 2. Vamos ahora a sacar la segunda derivada también con respecto a x. La segunda derivada de esta expresión entonces quedaría, el menos 2 que es una constante sale de la derivada, este menos 2 baja a multiplicar y me queda por x menos y elevado a la menos 3 porque se debe restar 1 al exponente. Lo que está aquí adentro es una función, por lo tanto debemos multiplicar por la derivada interna. La derivada de x es 1 y la derivada de y, como está actuando como constante, vale 0. Por lo tanto, esto es 1 y la segunda derivada de mi función con respecto a x me quedaría menos 2 por menos 2, 4 positivo, y x menos y a la menos 3. Listo. Para la siguiente parte del laplaciano debemos sacar ahora la derivada de f, pero con respecto a y.
y asimismo su segunda derivada. Listo, entonces vamos a sacarlas, ¿de acuerdo? Para el primer caso, entonces, cuando derivamos con respecto a y, recordemos que x actúa como una constante. Entonces, aquí, derivando esto, x al actuar como una constante, se hace 0 la derivada. Derivando este paréntesis de acá, tenemos que el 2 sale, este menos 1 baja a multiplicar, y me queda todo ese paréntesis, pero restado 1 al exponente, es decir, a la menos 2. Finalmente multiplicamos por la derivada interna. La derivada de x al actuar como una constante es 0, y la derivada de y en este caso está quedando menos 1. Listo. Entonces, realizando las multiplicaciones tendríamos 2 por menos 1 menos 2, y por este menos 1 de acá, 2 positivo, ¿sí? Que multiplica a x menos y a la menos 2. Listo. Ahora vamos a sacar la segunda derivada, que es con respecto a esto. Entonces, ese 2 sale de la derivada, este menos 2 baja a multiplicar, y esa función me queda elevado al exponente menos 1, es decir, menos 2 menos 1, menos 3. Y en la parte de acá debemos multiplicar por la derivada interna. La derivada de x, como actúa como una constante, es 0, pero la derivada de menos y es menos 1. Finalmente, entonces, el resultado de esta segunda derivada sería 2 por menos 2, menos 4. Y con este menos 1 de acá, se hace 4 positivo. Por x menos y a la menos 3. Listo. Ahora, el laplaciano de una función no es más en este caso que la suma de la derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x, más la segunda derivada con respecto a y. Entonces vamos a realizar esa suma. En el primer caso tenemos que la resultante nos quedó 4x menos y a la menos 3, más la segunda derivada con respecto a y, que nos quedó un valor exactamente igual, 4 por x menos y a la menos 3. Eso quiere decir que el laplaciano de mi función sería 4 más 4, porque estos dos términos son iguales y se pueden sumar, 8 por x menos y a la menos 3. Finalmente, ese menos 3 le vamos a transformar a un exponente positivo. Para eso, a este término hay que mandarle al denominador. Entonces me quedaría 8 sobre x menos y elevado al cubo, porque ya se hace positivo. Vamos a comparar con la demostración que nos piden en el literal B y, como podemos ver, la expresión nos ha quedado exactamente igual. Entonces, hemos demostrado que el laplaciano sí es esa expresión.